Vamos a la sesión número 2. Y la sesión número 2 lleva por título Cultura de Resistencia. Todas las personas que tienen de alguna manera una creencia asumen la realidad del bien y del mal. Todos los días se libra una batalla a nuestro alrededor. Dos grandes milicias se disputan la invasión, la entrada, el saqueo de nuestra familia, de nuestra congregación, de nuestro entorno, de nuestras generaciones. Un reino quiere robar, matar y destruir. El otro reino quiere arrancar y edificar nuevas cosas en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras casas, en nuestro entorno. Y nosotros, en medio de esa batalla, nosotros tenemos la decisión de a quién le vamos a estar cediendo territorio, a quién le vamos a estar cediendo parte de nuestra vida, a cuál de estas dos milicias nos vamos a unir, a cuál de estas dos milicias nos vamos a rendir. No hay términos medios en esta batalla. Esta batalla es para aquellos que tienen en claro que tienen que decidir pronto de qué lado van a estar. Y para hablar de cultura de resistencia, quiero ir a esa porción de la Biblia, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, en la versión Reina Valera, dice: el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene. ¿Puede decir conmigo, resiste? Hay quien lo resiste. Hay quien lo resiste hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La Biblia está hablando de unos términos algo fuertes, porque está hablando en el contexto de la segunda venida de Cristo. Ahorita voy a leer, me voy a ir más atrás para poder captar esto. Pero en esta porción de la Biblia se nos enseña que hay un movimiento de las tinieblas llamado el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Y la Biblia dice, está en acción. Es decir, está en movimiento. Cuando la Biblia describe que es un movimiento, cuando la Biblia dice que es un misterio, algo que está en operación, está hablando de algo que es organizado, está hablando de algo que es consciente, está hablando de algo que tiene intenciones, está hablando de un reino que tiene intenciones de avanzar. Dice, el reino o el misterio de la iniquidad está en acción, pero hay alguien que lo está deteniendo. Dice, hay alguien que hasta el momento lo está parando, hay alguien que lo está frenando, hasta que esa persona o eso que lo está frenando sea quitado de en medio. Cuando sea quitado de en medio, dice la Biblia en el versículo 8, entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se refiere al anticristo. ¿Sí? Poco hemos predicado de estas cosas y por eso a lo mejor me está viendo usted así como si le estoy contando una película de terror. Sin embargo, es una verdad bíblica. El panorama para que el anticristo se manifieste ya está en acción. Y muchos de nosotros vivimos como si todo fuera color de rosa. El misterio de la iniquidad, que tiene la tarea de preparar el mundo para la manifestación del anticristo, ya está en acción. Y escúchame bien, antes de la manifestación del hombre de iniquidad, del anticristo, hay un movimiento anticristo. Estamos en medio de esa era. Todo lo que huela a Cristo, ¿sabes qué? Está mal. ¿Sabes? Vivimos en una era anticristiana. Date cuenta, los valores anticristianos, los valores de la sociedad son anticristianos. O sea, lo que se quiere meter en las escuelas para que nuestros hijos lo aprendan con cuestiones de ideologías de género y tonterías de ese tipo, son ideas totalmente anticristianas. Vivimos en una sociedad totalmente anticristiana, que se declara anticristiana, la televisión, los medios.
Y nos hemos olvidado de presentar una resistencia. La Biblia dice que hay algo. Dice, hay algo que detiene al misterio de la iniquidad. Hay algo que le está haciendo frente al misterio de la iniquidad, pero un día va a ser quitado. Los teólogos por años han debatido en esto. ¿Quién es? ¿Quién es quien está deteniendo ahora el misterio de la iniquidad? ¿Y quién es el que va a ser quitado y luego se va a manifestar con toda su fuerza a las tinieblas? Lo que hemos visto hasta el día de hoy no es la manifestación 100% de las tinieblas en nuestro mundo. Lo que hemos visto el día de hoy no es un porcentaje, porque hay alguien que está frenando el odio y la rabia de las tinieblas. Pero un día quien lo está frenando va a ser quitado. ¿Quién es? ¿Quién es para ti? Muchos teólogos dicen es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra, está en la tierra. Hoy nos hace conscientes aquí en la tierra de la presencia de Dios, nos hace conscientes de nuestra necesidad espiritual, nos guía al arrepentimiento, nos revela la verdad, y parte del Espíritu Santo creo que está deteniendo el avance y la manifestación de las tinieblas al 100%. Y un día dice la Biblia que va a ser quitado. Pero también, y escúchame bien esto, también la iglesia un día va a ser quitada de la tierra. La Biblia habla de un rapto, la Biblia habla de que el Señor vendrá y levantará a su pueblo. Entonces, otros teólogos dicen, no solo se refiere al Espíritu Santo quien detiene el misterio de la iniquidad. No solo se refiere, o no solo creen algunos que es el Espíritu Santo el que está deteniendo el misterio de la iniquidad, sino otros dicen también es la iglesia. El establecimiento de la iglesia en el mundo. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, establezcan la iglesia, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos. Y ese movimiento y esa acción de la iglesia en el mundo detiene el avance de las tinieblas. Y déjame te pregunto algo. Cuando Cristo llegó a tu vida, ¿no se frenó el avance de las tinieblas? ¿Sabes? Sí. Quizá algunos todavía estamos batallando y seguiremos batallando, porque mientras estemos en este mundo hay oposición real, oposición que nos quiere quebrantar, oposición que nos quiere llevar de regreso a donde antes estábamos, atados a las tinieblas, atados a la oscuridad, atados a la ignorancia. Hay una oposición a tu vida. Pero definitivamente desde que Cristo llegó, desde que el Espíritu Santo llegó a tu vida, desde que la palabra de Dios fue predicada a tu vida, algo empezó a cambiar. Y al mismo tiempo tú empezaste a ser factor de cambio. Tú empezaste a ser factor de cambio. Tú empezaste a compartir la palabra. Y quizá en otra persona, en otra familia, el avance de las tinieblas fue detenido por causa de tu testimonio, por causa de lo que Dios hizo en tu matrimonio, por causa de lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tus hijos. ¿Sabes? Entonces sí, el misterio de la iniquidad está en acción, está preparando el terreno para el anticristo. Pero el Espíritu Santo y la iglesia han hecho una alianza poderosa en la tierra. El Espíritu Santo llena a la iglesia, infunde aliento, infunde capacidad, trae dones, trae habilidades, trae lo que necesitamos. Quiero oír algunas ideas para animarte el día de hoy y que juntos podamos aprender a desarrollar una cultura de resistencia en nuestras vidas. En primer lugar, la resistencia es una cultura, no es un recurso. Mucha gente piensa que hacer guerra espiritual es un recurso que tenemos los creyentes. Cuando se requiera lo usamos, es nuestra arma secreta. Ahorita estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi suegra y también estoy en paz con el diablo. No tengo necesidad de hacer guerra espiritual, no tengo necesidad de meterme más con Dios, no tengo necesidad de comprometerme más con Dios. Ahorita estoy bien así, ¿sabes? No ha pasado nada, todo está en paz. El día que se suelten las cosas en mal plan, entonces ese día me meto más con Dios. No lo decimos, pero así actuamos. No lo decimos, pero así actuamos. El día que haya problemas, es más, el día que haya problemas, les hablo a mis amigos, oren por mí, échenme la mano, apóyenme con una oración y lo que sea su voluntad para salir de esta bronca. Y andamos ahí dando tumbos,
Porque creemos que los recursos para pelear una batalla espiritual son solo eso, recursos que Dios nos ha dado para algún momento cuando sean necesarios. Sin embargo, la Biblia enseña que la resistencia es una cultura. La Biblia enseña que la resistencia es una cultura de nuestra casa, es una cultura de nuestra vida. Es parte de lo que traemos cultivado en el corazón. Eso significa cultura, lo que tú traes cultivado. ¿Cuál es la cultura de este hombre? ¿Cuál es la cultura de esta mujer? Lo que trae sembrado en su cabeza, en su corazón, esa es la cultura que posee. Lo que tus padres sembraron en ti, lo que la escuela, la educación sembró en ti, todo lo que se ha sembrado en ti para formar tu personalidad, esa es tu cultura. Bien, la resistencia es parte de nuestra cultura. Es algo que Dios sembró en nuestros corazones desde que fuimos salvos. Dios no nos salvó de las tinieblas para sentarnos entre algodones y cuidarnos como si fuéramos muñecos de peluche el resto de nuestras vidas. No es la imagen de la iglesia. Cantar de los Cantares, en uno de sus porciones, no recuerdo exactamente ahora, pero me viene a la mente esa porción de la Biblia donde alguien dice: ¿quién es esta? ¿Quién es esta que se levanta hermosa como la luna, imponente como el sol, que se despliega como ejércitos en orden? ¿Quién es? La respuesta es la iglesia, amigo. Es la iglesia, eres tú y soy yo. Mas no sé si en este momento estás jugando ese papel o estás jugando al espectador. La resistencia es una cultura, no un recurso para usarlo cuando sea necesario. La resistencia no está ahí tras un cristal para romperlo cuando esté ardiendo todo. La resistencia es parte de nuestra cultura. Nos despertamos y decimos: Señor, hoy estoy listo para resistir el avance de las tinieblas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi entorno, sobre mi iglesia, sobre mi ciudad. En donde yo esté, que las tinieblas no estén a gusto. En donde yo esté, Señor, que haya resistencia. Nunca te has subido a un autobús, nunca has estado en un restaurante, nunca te has sentado en tu oficina, volteas alrededor y dices: Dios, bendice este lugar. En vez de quejarte: Señor, toca la vida de esta persona. Señor, bendice a mi compañero. A lo mejor no así, callado, trabajando, bonito, haciendo lo que tienes que hacer, pero orando. La resistencia es un estilo de vida diseñado para extender nuestra libertad. Si el Señor te ha dado libertad, ahora puedes extender esa libertad a otras personas. No te quedes con ella. Por eso resistimos diariamente. La resistencia es un estilo de vida diseñado para establecer una nueva mentalidad. La gente a tu alrededor necesita ver lo que Dios ha hecho en tu mente. Cómo te ha liberado de esa manera de pensar que tenías antes. La resistencia es un estilo de vida diseñado para impulsarnos a ayudar a otros a avanzar en el reino. Siempre habrá otros que necesiten que tú resistas para que ellos puedan pasar, que tú resistas para que ellos puedan avanzar. ¿Y qué vamos a hacer? La resistencia es un estilo de vida diseñado para dejar el valle atrás, para dejar atrás el pasado, para dejar atrás los errores, para dejar atrás cualquier cosa y enmendarnos en una nueva vida y una nueva oportunidad. La resistencia es un estilo de vida para establecer el reino de Dios. La resistencia es una cultura, no un recurso. Nos debe acompañar constantemente. En donde estemos, no importa qué estemos haciendo, no importa quién esté alrededor, podemos siempre ser resistencia en el lugar en donde estamos. Sabes, conocimos a una misionera en Ámsterdam de Youth with a Mission, o Juventud con una Misión. Ámsterdam es conocido por ser un centro de prostitución impresionante. Tiene una zona roja que está totalmente delimitada. Y nos quedamos, Monsi y yo, en la base misionera. Y ella nos llevó a dar un recorrido. Dijo: los voy a llevar a la zona roja. Y dije: esta misionera, ¿qué le pasa? Los voy a llevar a la zona roja. Sí. Pues bueno, vamos, total, ahí vamos. Dije: pues voy con Monse, malo que viniera yo solo. Y dije: bueno, pues vamos. Ahí vamos Monse y yo con ella. Y llegamos en la zona roja. Y me dice: mira lo que hay enfrente de ti. Dos casas que antes eran lugares de prostitución. ¿Qué son ahora? Uno es una casa de oración 24/7 y el otro es un refugio para prostitutas abusadas. Aquí vienen, aquí comen, aquí escuchan el evangelio, aquí son levantadas, son vistas por médicos, son cuidadas, son protegidas para que salgan de esa vida. En medio de la misma zona roja
haciendo resistencia. La segunda idea que quiero compartir contigo ese día es que el evangelio de Cristo es más bélico que práctico. Ahora, esto significa que nosotros necesitamos un cambio cultural en nuestra manera de pensar acerca del evangelio y en nuestra manera de vivir. Mira, hoy creemos y nos gusta creer hoy. Nos gusta creer más en un evangelio práctico que en un evangelio bélico. Un evangelio práctico. 1, 2, 3 puntos para ser feliz. 3 puntos para lograr un matrimonio indestructible. 3 puntos para llegar al cielo sin hacer morir la carne. No se puede, ¿verdad? Pero eso queremos. Dame algo práctico, dame algo holístico. No me metas en rollos bélicos. No. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no entendemos el asunto de la guerra espiritual por razón de que somos una cultura no bélica, ¿sabes? Somos una cultura no bélica, nos asustan cosas que pasan en nuestro país últimamente, la violencia y todo esto, pero no somos una cultura bélica. O sea, hay otros países donde han crecido en medio de la guerra. Hay países donde hay niños armados, preparados para la guerra, y es otro rollo, otro problema muy grave. Pero hablando espiritualmente, nosotros nos hemos desarrollado en ambientes de comodidad. La verdad es que nos hemos desarrollado en ambientes de comodidad. En la iglesia pensamos mucho en tu comodidad el día de hoy. A mí me asombra a veces pasar por lugares que pues es el techo y ¿sabes? No hay aire, no hay nada, y es una iglesia y va gente. Pero hoy procuramos tanto tu comodidad. Y perdóname, en verdad, si como pastor me he preocupado más de tu comodidad que de tu condición. Pero muchos de nosotros estamos inmersos en una cultura de comodidad, donde las más grandes pasiones y los más grandes rugidos de los hombres se escuchan en los estadios de fútbol o en una cantina, emocionados por las copas que ya traen adentro. A diferencia de otras culturas, nosotros somos una cultura cómoda, y eso lo traemos al reino de Dios. En vez de despojarnos de ello y entender que en Cristo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz para convertirnos en una resistencia para el reino de las tinieblas, no, creemos que la comodidad va a aumentar en Cristo. Arrastramos al nuevo reino toda nuestra cultura de comodidad y nuestras formas de ser que hemos adoptado en este mundo, y queremos hacer que la vida cristiana sea así. Una continua fiesta y celebración de comodidad. Quisiera preguntarte, ¿qué representas tú para las tinieblas? ¿Realmente representas un adversario para las tinieblas? ¿Realmente eres un dolor de cabeza para las tinieblas? ¿Qué representamos para las tinieblas? Los hombres que estamos aquí, ¿qué representamos para las tinieblas? ¿Cómo defendemos nuestros hogares espiritualmente? ¿Realmente el enemigo tiene miedo a acercarse a las puertas de tu casa porque eres un hombre que defiendes espiritualmente a tu esposa? ¿O es tu esposa la que ora por ti? ¿Qué representamos en el mundo espiritual bélicamente? ¿Somos una amenaza o vivimos amenazados por las tinieblas? Hubo unos que resistieron para la venida de Cristo. Hubo unos que tuvieron que pagar el precio para la venida de Cristo. Las tinieblas hoy están dispuestas a pagar el precio. Pero la iglesia, te va a asombrar lo que Cristo dice en Mateo 10:34. No pienses que he venido para traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Es Cristo hablando? Oye, ¿no será otra tu Biblia? No, es Cristo hablando. Y les está diciendo, no piensen que he venido a consentir su comodidad. Jesús es nuestra esperanza para cambiar nuestra mentalidad. Él viene a plantarnos una mentalidad bélica y radical para que podamos resistir dentro del reino.
Nuestra mentalidad de comodidad no nos ayudará a entrar en las batallas del reino. Al contrario, decimos: no, relájate, relájate, Carlos, estás muy emocionado predicando hoy. Cálmate. Cálmate, la cosa es calmada. No, no es calmada. No, no pasa nada. No, sí pasa. Y solamente te invito, y es un experimento peligroso, que a lo mejor no necesito invitarte a practicarlo. A lo mejor lo practicas. Deja de leer, deja de orar, deja de congregarte, y vas a ver cómo las tinieblas te carcomen en menos de un mes. A lo mejor no necesito invitarte a que lo hagas. A lo mejor así estás. Has abandonado la palabra, has abandonado la oración, has abandonado la iglesia, y las tinieblas no se quedaron en el mismo sitio, sino que avanzaron sobre tu vida. ¿Qué tanto avanzaste tú en contra de ellas? ¿Qué tanto avanzaste tú en el reino? ¿Qué tanto hiciste que el reino de Dios avanzara? Decía Jesús: hay unos que son piedras de tropiezo, no hacen que avance nada, al contrario, detienen todo. Punto número 3: la cultura de resistencia se basa en personas, no en ideas. Un Dios que no tolera el avance de las tinieblas levanta hombres con esa mentalidad. Dios no tolera el avance de las tinieblas y levanta hombres y mujeres con esa mentalidad. Levanta jóvenes con esa mentalidad. Levanta familias con esa mentalidad. ¿Sabes qué? Pensamos como Dios piensa. No tolera las tinieblas. Guárdate de eso. Guárdate de eso. Guárdate de eso que estás viendo. Guárdate de eso que estás escuchando. Guárdate de la orilla por donde te gusta caminar. ¿Te gusta caminar por la orilla del pecado? ¿Sabes? Guárdate. Guárdate, porque en vez de resistir, vas a ceder en algún momento. Dios levantó hombres siempre en la Biblia. Ahorita vamos a hacer un recorrido rápido por la Biblia. Dios levantó hombres siempre con una mentalidad bélica para enfrentar situaciones determinantes. Si no hubieran tenido esa mentalidad, no hubieran podido enfrentarse a lo que se enfrentaron. Escúchame muy bien, por favor. Si Dios no hubiera levantado hombres con una mentalidad bélica, con una mentalidad de resistencia, no hubieran podido cumplir lo que les pidió. Fíjate, en primer lugar, quiero empezar desde antes de la creación del mundo. En el principio, antes de nuestra existencia, hubo una fuerza rebelde en el cielo, una sombra de muerte en el mismo reino de la luz, que no fue tolerada, sino que fue resistida, fue empujada, fue sacada de sus territorios, no fue tomada a la ligereza, no fue perdonada, no fue negociada, fue resistida y fue expulsada de los cielos. No hubo negociaciones. Dios no toleró estas tinieblas y las lanzó del cielo. Los hombres que Dios levantó para su servicio siempre fueron hombres en los cuales Dios puso esta mentalidad. Y quiero empezar con Noé, por ejemplo. Noé, constructor del arca, resistió por más de 100 años a una sociedad corrupta en su mente y en su corazón, cumpliendo lo que Dios le había ordenado hacer. Génesis 6:22 dice: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Durante más de 100 años la gente estuvo ahí viéndolo construir el arca y resistiendo a lo que Dios había establecido. Pero él se plantó firme ante lo que Dios le pidió. Abraham se pasó su vida resistiendo a las tinieblas. En una ocasión secuestraron a un sobrino de él y Abraham resistió contra 4 reyes. Génesis 14 nos cuenta esta historia. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 hombres, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, en el norte de Damasco, y recobró sus bienes y también a su pariente Lot y sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Escucha bien, Abraham era un señor. Abraham era un tipo que tenía una casa increíble y todo, pero era un hombre listo para la guerra. Viste que se montó y con 318 se lanzó y liberó a su sobrino y peleó una batalla. Estaba listo para resistir.
Sabía que Dios lo había llamado no solo a hacer cosas tan increíbles como dejar Ur de los caldeos e irse al desierto. Sabía que Dios lo había llamado a resistir el avance de las tinieblas. Moisés, llamado por Dios, resistió cara a cara al faraón. Oye, espérame, el faraón era el hombre más poderoso de esos territorios entre las naciones en ese momento. Y no solamente era una fuerza bélica, estos tipos eran espiritualmente fuertes. Estaban metidos con fuerzas de la oscuridad terribles. Tenía un par de brujos a su servicio, Janes y Jambres. Pero el Moisés, ¿sabes? Se para firme y le dice al faraón: Faraón, tengo un mensaje para ti. Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y comienza a haber una batalla espiritual delante del trono del faraón, y Moisés firme ahí, y se desata una guerra en los cielos, y las plagas comienzan a azotar ese lugar, y Moisés como parte y punta de lanza de esa resistencia hasta liberar al pueblo. Josué, un hombre joven que se convirtió en capitán de una generación que vivió de batalla en batalla, de batalla en batalla. Conquistó 31 reyes, venció a 31 reyes. Y todavía el Señor llega en los días finales de su vida, cuando ya era viejo, dice la Biblia. Llega el Señor ahí al lado de la cama. No sé cómo llegó, o a lo mejor en qué forma llegó. Saludó a Josué y le dijo: Josué, ya estás viejo, pero ¿sabes qué? Le dice: ¿sabes qué? Aún hay mucha tierra que conquistar. No te quedes en este sillón, viejo. Levántate. Ya te compraste tu ¿cómo se llama tu reposet. ¿Sabes? Los vikingos decían que el infierno para los hombres empezaba cuando se acomodaban en un sillón a beber y se olvidaban del campo de batalla. Voy a hacer una temporada que se llame Los vikingos tenían razón. Y voy a hacer otra que se llame Lo que aprendí del rock. Para el 2020, váyanse anotando esas temporadas. Qué grueso, ¿sabes? Dice, o sea, un hombre que estaba en su sillón bebiendo, olvidándose del campo de batalla, ya está en el infierno. No necesita morir, ya está. Estos tipos, o sea, Caleb, los hombres, ¿cuántos fueron a la reunión de hombres? Caleb, hasta el nombre. ¿Sabes qué significa Caleb? Perro. Y no perro lángaro, váyase. No, significa que este tipo era un perro en verdad. Oye, se para delante de Josué. Era igual que Josué. Se para delante de Josué y le dice: oye, Josué, dame la montaña que el Señor prometió. Tú estabas el día que Moisés habló en nombre del Señor y me prometió esa montaña. Yo tenía 40 años en aquel tiempo. Han pasado 45 años y no me he olvidado de lo que el Señor dijo. Hoy tengo 85 años y tengo buena salud porque estoy esperando la promesa del Señor. Ahí está el secreto de la buena salud. ¿Ya lo escuchaste? Pero como no esperas nada en la vida, no has oído la voz de Dios, te consumen las enfermedades. Pero este tipo dijo: ¿sabes qué? Tengo 85 años y tengo la misma fuerza para pelear que aquel día. Solo dilo, Josué. Sé que en esa montaña viven gigantes, no va a ser fácil. No te estoy pidiendo que me des mi afore y mi retiro. No llegó: Josué, déjame ir a la montaña, a tomar la montaña, ya para pasar estos últimos días de mi existencia. Oye, güey, le dijo: hey, dame esa montaña. Ahí están los gigantes, hijos de Anac. Pero solo di que me das esa montaña y voy a subir y voy a tomar esa montaña. Tengo una cultura de resistencia. Creo en un Dios que tiene esa mentalidad. Y no me voy a quedar aquí de viejo a ver si mis hijos se apiadan de mí, a ver qué pasa con mi vida. No, tengo una promesa, no me he olvidado de ella y voy a pelear por ella hasta el último momento de mi existencia. Caleb, me encanta. Caleb, me encanta. Gedeón, un hombre apocado por su cultura. En su época la gente vivía en cuevas, amedrentados, terrible su mentalidad. Dios lo toma, busca al más temeroso de todos y lo toma para convertirlo en capitán. Dice: no, tú no puedes vivir atemorizado. Tienes que aprender de mí. Ven. Y lo llama para hacer hazañas terribles con 300 hombres.
con 300 hombres resistiendo a miles. Le quitó un ejército de 22,000, se lo redujo a 300. ¿Por qué? ¿Dónde ves la comodidad ahí? Oye, te hago capitán de un ejército de 22,000, te vas a ir hasta atrás y vas a decir: ¡peleen! Pero si te dejo 300, te vas a tener que parar al frente y vas a tener que salir delante de ellos. ¿Sabes? No, Dios no promueve la cultura de la comodidad. Dios promueve la cultura de la resistencia. Gedeón nos representa a todos nosotros. Gedeón no era de una cultura bélica, estaba totalmente amedrentado, pero Dios lo tomó y lo hizo resistir al enemigo. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Todos se lo imaginan tan guapo, tan bonito, porque la Biblia dice que era galán, que no había otro como él. Melancólico, músico y guapo. Imagínate qué más querían las chicas de su época. Pero también David era temido en las batallas. Otro hombre con cultura de resistencia, Samuel. ¿Está aprendiendo Biblia hoy? Por lo menos nombres de la Biblia. Samuel, un niño que creció en el templo, muy esperado por su madre. Cuando lo tuvo, lo entregó al templo. Creció en el templo. ¿Qué podemos decir? Nosotros vemos a nuestros hijos a veces y decimos: estos están creciendo en la iglesia, están re tontos, no saben ni jugar fútbol, no están maleados. ¿Tú crees, tú eres de los padres que piensas que tienes que sacar a tus hijos para que se maleen y sean valientes? ¿Tienes que sacarlos de la iglesia? No eres bíblico en ese pensamiento, estás mal. Ana dijo: voy a dejar a mi hijo en el templo, ahí va a crecer. Ok, creció el pequeño Samuelito. Samuelito, todos se lo imaginan con una cara redondita, bonito, criado en el templo, no mataba ni una mosca. Pero cuando se convirtió en el profeta Samuel, portaba una espada. Y en el momento que Saúl se equivocó, en el momento que Saúl guardó lo que no debía guardar, un tesoro, incluso capturó un rey que Dios le dijo: acaba con él. Y llegó Samuel y le dijo: ¿por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Saca al rey. Y el Saúl dijo: pues lo va a perdonar, pues lo trajo. Saca la espada Samuel y delante de Saúl destroza a ese tipo. Le dice: Dios te dijo que hicieras esto, no lo hiciste. Guarda su espada. Profeta con espada. ¿Sabes a quién me recuerda? A Gandalf. ¿Crees que podías jugar con ese profeta? ¿Crees que era un niño que creció en el templo ahí? Dios puso una cultura de resistencia. Se levantó el tipo y le tenían miedo alrededor. ¿Sabes por qué? No solo tenía palabra de Dios, portaba una espada también. Las tinieblas se abrían paso delante de él. Resistió gruesamente. ¿Sabes desde cuándo resistió? Desde que la lámpara estaba por apagarse. No había visión en el pueblo, no había palabra. El profeta que estaba en ese momento estaba ciego, estaba diabético. Sus hijos estaban prostituyendo el templo, robando en el templo. Y Dios llamó a Samuel y le dijo: levántate ahora, antes que se apague la lámpara, te necesito a ti. Y desde ahí lo levantó como un hombre con una cultura de resistencia a las tinieblas. Wow, ¿qué podemos decir de Jesús? Nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor. Vino a enfrentarse y a resistir de una manera poderosa las huestes de maldad en la tierra. Las hizo retroceder, las exhibió públicamente. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los discípulos, ¿sabes?, enfrentaron y resistieron la más cruel persecución entre hombres y fieras. Sin embargo, resistieron hasta la sangre para establecer la nueva iglesia, de la cual tú y yo somos parte el día de hoy, o creemos ser parte el día de hoy. Ninguno de todos los que he mencionado creció en una cultura de comodidad. Ninguno. Todos crecieron en una cultura de resistencia. Pablo, a través de la resistencia, logró hacer avanzar el reino de Dios entre dos naciones poderosas en diferentes aspectos: entre Roma con ejército y entre Grecia con sabiduría. Resistió con sabiduría y resistió a los romanos.
Los cristianos contemporáneos podríamos hablar de tantos. Juan Hus, podríamos hablar de Martín Lutero, podríamos hablar de los Wesley, podríamos hablar de Charles Spurgeon, que tenía debates, no predicaciones, debatía desde el púlpito con cualquier persona en Londres para establecer el reino de Dios. Podríamos hablar de tantos y tantos, y tú y yo, ¿qué se va a decir de nosotros? ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Quiénes fuimos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo resistimos? ¿Qué recordarán nuestros hijos de nosotros? Que les heredamos un negocio, una buena carrera, una buena ropa, una buena educación. ¿Qué? ¿Cómo vamos a ser recordados? Dios necesita formar hoy en día hombres que resistan el avance de las tinieblas en este mundo. Mientras tu cultura te dice relájate, Dios está tratando de despertarte. Mientras tu cultura te dice relájate, Dios sigue tratando de despertarte. Quiero concluir con esto. La cultura de resistencia puede definir la historia. Lo hemos visto. Cada uno de esos casos que yo mencioné hace un momento definió parte de la historia de la Biblia y parte de la historia de la humanidad. Si no hubieran tenido una cultura de resistencia, quizá la historia se habría torcido. Si no hubieran tenido una mentalidad bélica y una cultura de resistencia, seguramente hubieran escogido otro camino. Seguramente Abraham, como muchos de nosotros, hubiera dicho que vaya otro. Yo me quedo aquí en Ur de los Caldeos. Es mi momento de negocio, es mi momento de hacer lana. Yo no voy a ir al llamado, que vayan otros. Noé pudo haber dicho: prefiero la locura de este mundo. Todos están metidos en eso, Señor. Moisés pudo haber escogido quedarse siendo parte de la familia del faraón en vez de ir a enfrentarlo. Josué pudo haber dicho: que otro joven tome mi lugar. Yo estoy muy chavo, como muchos hoy, muchos jóvenes acomodados de esta cultura y de esta generación. Josué y Caleb quizá hubieran escogido hacerse como los demás y no tener problemas de echarse a todo el pueblo encima por dar buenas noticias cuando fueron a explorar la tierra prometida. Caleb pudo haberse olvidado de lo que Dios le dijo y decir: ok, pues ya han pasado 20 años y no se ha cumplido lo que Dios habló. ¿Sabes qué? Ahí se ven. Me voy de la iglesia, me voy de todo. Adiós, mundo cruel. Gedeón pudo haberse abrazado de su temor y no moverse de ahí. David pudo haber escogido no sufrir las persecuciones de Saúl. Samuel pudo haber escogido no responder y contaminarse con los hijos de Elí, el profeta perdido con hijos perdidos. Los discípulos pudieron haberle dicho a Jesús no. Dios mismo pudo haber dicho: ¿por qué voy a enviar a Jesús a sufrir? Los discípulos pudieron haber dicho: nos quedamos aquí en el aposento alto con lo que Dios ha hecho para nosotros. El apóstol Pablo también pudiera haberse quedado con su sabiduría, con su dinero, con su vida cómoda, en vez de perderlo todo por ser parte de la resistencia. Cada uno de los que somos cristianos y hemos estado frente a una decisión de pelear o guardar la espada y vivir en la comodidad. No sé cuál sea hoy tu decisión, pero la cultura de la resistencia puede definir la historia. Si abrazas la cultura de la resistencia y sueltas la cultura de la comodidad, puedes definir tu historia, puedes definir tu futuro. Puedes definir el legado que vas a heredar. Puedes definir qué va a pasar con tu familia, qué va a pasar con tu iglesia. Puedes definir qué va a pasar con tu ciudad. Puedes definir qué va a pasar con tus generaciones si abrazas la cultura de la resistencia. La Biblia dice: al misterio de la iniquidad hay alguien que la resiste. No solo es el Espíritu Santo,
es la iglesia también. Un día los dos serán quitados de en medio y vendrá la gran tribulación y la manifestación del anticristo. Hoy todo eso se está gestando y nosotros estamos en medio de ello. El golpe letal ya se le dio a Satanás. En la cruz del Calvario fue vencido. Como en el día D, en la Segunda Guerra Mundial, el golpe en esa costa de Normandía fue el golpe letal para ganar la guerra. Pero pasaron 11 meses de pequeñas batallas para que se declarara la victoria completa. Hoy tú y yo estamos en medio de ese tiempo. Cristo dio el golpe letal a Satanás, pero nosotros estamos aquí en medio del tiempo resistiendo hasta la segunda venida de Cristo o hasta que Él arrebate nuestras vidas. Estamos aquí y somos parte de la resistencia. El Señor no nos salvó de las tinieblas para convertir la iglesia en un campo de comodidad. Nos salvó de las tinieblas para convertirnos en la iglesia y hacer de la iglesia un campo de entrenamiento para que puedas pelear por tu vida, por tu familia, por tu ciudad, por tu iglesia y por tus generaciones.